Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer un capítulo poderoso, un capítulo que nos deja grandes lecciones. Capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Este capítulo está dividido en 3 secciones. La primera, del versículo 1 al versículo 9, habla sobre los deberes de la atalaya. Es un recorderis de esto que leímos allí en el capítulo 3 y que Dios le envía ese mensaje al profeta Ezequiel, comisionándolo como el atalaya. Ahora vuelve a hablarse sobre esto. Luego, del versículo 10 al versículo 20, se habla sobre el camino de Dios, cómo las personas se pierden y cómo las personas pueden salvarse. Y del versículo 21 en adelante, hasta el último versículo 33, se habla sobre la caída de Jerusalén. Llega la noticia al profeta Ezequiel. Por tal motivo, este capítulo nos enseña sobre la responsabilidad del profeta de transmitir el mensaje de Dios y la responsabilidad del pueblo de escuchar y actuar en consecuencia con ese mensaje. Podríamos hacer una aplicación aquí y es el recordar la importancia de estar alerta a las advertencias de Dios a través de su palabra y actuar en obediencia. Nos invita este capítulo a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como portadores, como mensajeros de la verdad y también la importancia de escuchar y responder a la voz de Dios en nuestras vidas. El capítulo 33 de Ezequiel, querido hermano, demuestra que el gobierno de Dios es un gobierno de responsabilidad personal. Cada uno debe responder por sí mismo. Nadie puede obedecer en lugar de su prójimo. Tampoco nadie puede justificarse del descuido de su deber por causa de un descuido similar de su prójimo, como los demás hermanos o la iglesia. Algunos dicen, es que la iglesia está vacía, o es que la iglesia está tibia, más bien, la iglesia está fría, está desanimada la iglesia, y por eso yo me desanimé, porque no puedes justificar tu desánimo, no puedes justificar tu tibieza espiritual por los demás. Como los demás están vacíos, entonces tú también. Como los demás están desanimados, entonces tú también. No, porque este capítulo 33 de Ezequiel nos enseña que el gobierno de Dios es un gobierno de responsabilidad personal. Y ahora este mensaje Dios nos lo ha enviado a nosotros, a ti y a mí, querido hermano, que somos portadores, que somos mensajeros de Dios y debemos sentir la responsabilidad de anunciarlo a las demás personas, de predicarlo, de proclamarlo, de hablarle a las naciones acerca de lo que va a suceder. Dice Mateo capítulo 5 versículo 13, por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso somos tú y yo, querido hermano. Somos la sal de la tierra. Tenemos un mensaje para sazonar la tierra. Somos la luz también. El mundo está en oscuridad. El mundo está en tinieblas, insípido, sin sal. Y nosotros somos la luz para alumbrar al mundo y somos la sal para sazonar al mundo. Debemos cumplir nuestra misión. Si no lo hacemos, entonces estamos desviándonos del mensaje que Dios nos ha encomendado. Y aquí el capítulo 33 de Ezequiel nos dice lo que sucederá. Por eso es importante que tú leas este capítulo. Mensajes Selectos, página 165 del año 1902, dice así: cuando vemos que se deshonra a Dios, no debemos quedar tranquilos, sino hacer y decir todo lo que podamos para que otros comprendan que no se debe pensar en el Dios del cielo como en un hombre común, sino como en el ser infinito, aquel que es digno de la máxima reverencia del hombre. Presentemos la palabra de Dios en su pureza y elevemos la voz para amonestar contra todo lo que deshonraría a nuestro Padre Celestial. Por eso Dios te ha comisionado a ti, querido hermano. Dios me ha comisionado a mí como la sal de la tierra, como los mensajeros. Y ahora le está recordando una vez más, haciendo énfasis al profeta Ezequiel sobre su responsabilidad como atalaya y que debe anunciar este mensaje. Por eso te invito entonces a leer este capítulo, especialmente los primeros 20 versículos que hablan sobre nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Dice la Biblia, Ezequiel 33, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,
habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y el versículo 6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Nótese bien que se está haciendo la descripción de algo literal, como los atalayas, aquellos que tocaban las trompetas en los muros de la ciudad. Cuando veían venir al enemigo, ellos tocaban la trompeta fuerte para que el pueblo se apercibiera y entonces se preparara para la batalla. Pero si el atalaya no tocaba la trompeta al ver venir al enemigo, pues él era el culpable. Obviamente, pues ellos debían cumplir su misión y la cumplían. Estaban allí como centinelas, como atalayas, como guardianes. Ahora, el Señor está utilizando esta figura literal para darle un mensaje especial al profeta. Pero también es un mensaje para ti y para mí, porque dice el versículo 7: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Nótese bien. Nuevamente se le reconfirma este llamado al profeta, aquel que se le dio en el capítulo 3, versículo 17 del mismo libro de Ezequiel, allí donde Dios los llama y le dice: tú eres atalaya. Cuando yo dijere, versículo 8, al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces aquí está nuestra grande responsabilidad, querido hermano. Una gran y enorme responsabilidad. Por eso Dios nos ha puesto como mensajeros. Él dice en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16 también lo dice, predicad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje. Hemos sido comisionados. En el capítulo 5, Jesús nos recordó: somos la sal de la tierra, somos la luz de la tierra, somos esa luz que puede iluminar y alumbrar el camino, el sendero de muchas personas. Somos los atalayas, debemos amonestar. Pero si no cumplimos esta misión, el Señor nos llamará a cuentas por lo que tú sabes. Recuerda, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ahora que tú estás escuchando estas reflexiones, ahora que estamos leyendo la Biblia, estamos descubriendo muchas cosas, muchas grandes verdades. Si tú te quedas con esto tú solo y lo guardas y no expresas esto a las demás personas, los impíos se perderán, tu vecino se perderá tal vez, tus amigos se perderán, pero el Señor te reclamará a ti porque no hablaste a esas personas acerca de la verdad que conocías. Por eso es una gran responsabilidad la que tenemos. Estamos descubriendo grandes verdades, grandes responsabilidades tenemos en nuestros hombros. Ahora, el versículo 10 en adelante empieza una nueva sección donde se habla acerca del mensaje de Dios, el camino de Dios. Sí, somos atalayas, mira bien, somos atalayas, predicamos el evangelio, hablamos, compartimos, pero es decisión de cada persona aceptarlo o rechazarlo. Tú y yo, como mensajeros de Dios, no podemos obligar a las personas, simplemente les presentamos el mensaje. Pero la salvación o el gobierno de Dios, como lo mencioné, es un gobierno de responsabilidad personal. Cada uno debe responder por sí mismo. Nadie puede obedecer en lugar de otro. Nadie tampoco puede justificarse o puede justificar el descuido de su deber por causa de otro, del descuido de otro. Y aquí se habla, dice: tú pues, hijo de hombre, versículo 10, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El pueblo de Israel se excusaba. Ellos
rechazaban el mensaje del profeta, diciendo que ellos estaban sufriendo porque pues los padres habían cometido pecados y ahora ellos estaban sufriendo las responsabilidades de esos padres. Ellos estaban sufriendo el castigo del pecado de sus padres y tenían una frase. Esto lo leímos en el capítulo 18 del mismo Ezequiel, versículo 2. Allí decían: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esto refiriéndose a las uvas agrias, te hablé en ese momento, que se refería a los pecados, las abominaciones, todas las blasfemias que cometieron los padres, y la dentera significaba las crisis, las aflicciones. O sea, ellos sufrían las consecuencias de los pecados de los padres. Era lo que estaban diciendo. Pero ahora aquí el Señor le dice: no, esto no es así, porque al tener la evidencia de la destrucción, no podían decir nada. La destrucción llegaría por causa de sus propios pecados y allí no tendrían cómo refutar los mensajes del profeta Ezequiel. Pero ya no había tiempo, ya el tiempo se había agotado. Versículo 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es un mensaje hermoso que encontramos en la Biblia, querido hermano. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. No, Él quiere salvarnos. De hecho, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere, que tú lo busques de corazón, que tú te arrepientas, que el hombre lo busque. Él no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, es una decisión del ser humano. Y el texto bíblico sigue mencionando acerca de esto. Habla sobre el camino de Dios. Satanás no te puede obligar a ti a pecar. Satanás no te puede obligar a ti a cometer errores. Satanás no te puede obligar a ti a seguirlo. No te puede obligar, porque es una decisión tuya, personal. De la misma manera, Dios no te puede obligar a ti a seguirlo. Dios no te puede obligar a ti a obedecerlo. Dios no te puede obligar a ti a amarlo. No te puede obligar, porque es una decisión personal tuya, es una decisión voluntaria. Esto se menciona aquí, por eso te invito a que sigas leyendo el capítulo y te des cuenta todo lo que el Señor tiene para tu vida, todo lo que el Señor tiene para tu ser. Y ahora, después de este mensaje hermoso, este mensaje de salvación, este mensaje de paz, de responsabilidad, viene la noticia, versículo 21, esa noticia triste. Mira lo que dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. La noticia triste. Cuando esta noticia llegó a los cautivos allí en Babilonia, ellos pudieron reconocer realmente que lo que dijeron sus profetas era verdad. Pero ya no había oportunidad. Mira cómo perdieron todo por descuidar, por desobedecer, por no creer a los mensajes de Dios. Querido hermano, hoy es igual. La gente no quiere escuchar, pero Dios envía sus mensajes. Tú tienes una grande responsabilidad. Debes aceptar el mensaje de Dios, porque llegará. Cristo llegará, y cuando Él llegue, entonces tú debes estar preparado para ese momento. Y ahora mire lo que dice el versículo 22. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Recuerda que el profeta, cuando da este mensaje allí al pueblo, en el capítulo 24 lo leímos. Desde el capítulo 24 hasta este capítulo 33, el profeta había estado mudo, callado, no podía hablar. Enviaba los mensajes, pero los mensajes fueron en otros momentos. Pero fue un tiempo en el cual él estuvo callado. Mira lo que dice Ezequiel 24:27. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Y ahora se cumple esa profecía, porque la nación no quiso creer, la nación no quiso aceptar cuando el profeta le da el mensaje. Y ahora el Señor dice: vas a estar mudo. Pero cuando suceda,
entonces tú hablarás y el pueblo entenderá y conocerá que es palabra mía. Pero ya no habría oportunidad, ya todo habría terminado. Y puedes seguir leyendo y termina el capítulo, porque todo lo que habla aquí, hermano, es un mensaje de inspiración, un mensaje de poder, de fortaleza, de motivación a seguir a Cristo Jesús. No pierdas más tiempo, por favor. No pierdas la oportunidad de salvación. Dios te ama, te quiere salvar, quiere ayudarte, pero tú debes tomar decisiones trascendentales. Hoy necesitas tomar una decisión, alejarte de lo malo, soltar las cadenas que te atan a esta tierra, soltar tus cargas y aferrarte de la mano poderosa de Cristo Jesús, tomar la decisión de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué esperas, querido hermano? Abre tu corazón y toma la decisión por Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!